Bueno, les doy la bienvenida al 7º Seminario de Literatura Infantil y Lectura que organizan cada año la Fundación Cuatro Gatos y la Feria del Libro de Miami. Cada año el evento tiene un tema central y en esta oportunidad el tema es crear y promover libros para los niños y jóvenes. En esta 7ª edición del seminario presentaremos el panel Logues y el Naranjo, la experiencia de editar para niños y jóvenes. Será un encuentro con las editoras de 2 de las más reconocidas editoriales para niños y jóvenes de Iberoamérica. Maribel G. Martínez de Logues Ediciones y Ana Laura Delgado de Ediciones El Naranjo. España y México, las 2 orillas del Atlántico. Voy a leerles unos pequeños datos sobre las invitadas que nos van a acompañar. Ana Laura Delgado, mexicana, licenciada en Historia de la Universidad Veracruzana y maestra en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inició como editora en 1988 y ha coordinado la producción editorial de alrededor de 300 títulos de muy diversos temas. Y a partir del año 1994 creó Ediciones El Naranjo, de la que es directora editorial. Maribel G. Martínez, Maribel García Martínez, española, licenciada en Filología Románica, sección Español por la Universidad de Oviedo. Durante algunos años se dedicó a la docencia, primero en la educación secundaria y más tarde en la Universidad de Oviedo, donde impartió la asignatura de literatura infantil a los futuros maestros. Desde 1979 comparte con Lorenzo Rodríguez, su esposo, la dirección de Logues Ediciones. Maribel y Laura nos presentarán sus editoriales y nos hablarán de temas de gran interés. Por ejemplo, cómo se conforma un fondo editorial para lectores infantiles y juveniles, con qué criterios escogen las obras que publican, qué filosofía respalda el quehacer de estos sellos editoriales. Maribel y Ana Laura, bienvenidas. Es un honor que hayan aceptado la invitación para participar en este 7º seminario de la Fundación Cuatro Gatos y la Feria del Libro de Miami. Es un placer poder compartir con vosotros unos minutos de charla, vosotros que tanto habéis apoyado la difusión del libro infantil y juvenil y tanto lo habéis difundido en América Latina, pero no solo ahí. Es un placer y es un honor. Y estoy encantada de conocer a la editora del Naranjo, de quien tan buenas referencias tengo, y me alegra muchísimo haber compartido también a una autora, Mónica Rodríguez. Un abrazo y estoy muy contenta, lo repito, de estar aquí esta tarde, esta mañana para vosotros. Sí, bueno, yo también encantada de estar aquí. Agradezco que me hayan invitado a participar contigo, Maribel, con tanta experiencia que tienes como editora. Y bueno, reconozco todo el trabajo que ha hecho la Fundación Cuatro Gatos en favor de la literatura infantil y juvenil. Y no sé, yo creo que son un referente muy importante para poder encontrar pues, las recomendaciones de libros que hacen tanta falta para los lectores, para los maestros y para los padres de familia. Así que hoy es un honor y un gusto estar, como te decía, contigo, Maribel, y por supuesto bajo la tutela de Antonio Orlando Rodríguez, a quien tanto admiro y quiero. Bueno, para comenzar este panel, quiero pedirle a Maribel G. Martínez que nos hable sobre Logues Ediciones, este editorial con largos años de existencia y de experiencia, que desde Santa Marta de Tormes, en Salamanca, España, ha conquistado a muchos lectores de Iberoamérica con las obras que difunde.
Lóguez Ediciones nació en 1977 de la mano de Lorenzo Rodríguez y lo hizo con la intención de señalar una línea de edición que trajera aire nuevo a una literatura infantil y juvenil caduca y ñoña, que era la literatura infantil y juvenil que había en la España posfranquista después de tantos años de dictadura. El concepto y planteamiento editorial se plasmó en un documento en el que, entre otras cosas, se abogaba por una literatura infantil emancipadora, alentadora, que ayudara al lector a superar problemas o limitaciones de índole objetiva o subjetiva. Esta literatura debe despertar en él la atención y comprensión hacia minorías, hacia conflictos en el ámbito individual y social. Sobre los libros informativos para niños, ya decíamos entonces, los libros infantiles y juveniles deben ser informativos, pero no paternalistas ni aburridos. La información tiene que ser objetiva. Y sobre la calidad, y cito un entrecomillado, un mal libro no tiene justificación, tampoco ideológica. El libro infantil y juvenil no tiene por qué ser de una calidad inferior al libro de adultos. Campos verdes, campos grises, que veis en la pantalla, fue el primer libro que se editó en la editorial. Fue nuestro primer libro. La cubierta de la izquierda fue la primera cubierta, luego hubo varias, la última es la de la derecha. Es un libro que salió en diciembre de 1977, el momento en que surgió la editorial. Y es un libro que se sigue editando, que no ha perdido vigencia y que lo que se decía entonces es las historias que se narraban en campos verdes, campos grises, están todavía muy actuales. Ese libro marcó un antes y un después en la literatura infantil y juvenil europea. Campos verdes, campos grises de Ursula Belfeld y Ferdinando el Toro de Manroliz marcaban un poco la línea que nosotros íbamos a seguir, lo que queríamos hacer. Por una parte, libro de narrativa y por otra parte, álbum ilustrado. Es decir, renovar contenidos y renovar la estética en los libros infantiles. Estoy hablando de 1977, no estoy hablando de ahora, donde lógicamente se ha mejorado mucho, se ha avanzado mucho y hay maravillosos libros. Desde entonces, desde 1977, hemos seguido la línea trazada, intentando mantener el respeto por el lector y aplicando un único principio en la selección de los libros que publicamos. Y insisto en esta frase porque responde a una de las preguntas que seguramente Antonio nos hará después. ¿Cuál es el principio en la selección de los libros? El rigor de la calidad y la necesidad de aportar algo nuevo. Es decir, buscamos calidad y buscamos que esos libros aporten algo diferente, algo nuevo. Y pasamos a nuestros autores. Nuestros autores. Difícil meter en un PowerPoint todos los autores. Estamos muy orgullosos de que en estos casi 43 años hemos tenido la suerte de publicar a grandes autores de la literatura infantil y juvenil a nivel mundial. Jutta Bauer, Jutta Ristar, Jai Janis, que recientemente ha recibido el premio de literatura infantil y juvenil franco-alemana, Isabel Ping, Helme Heine, Katrin Wille, la autora de libros ecológicos maravillosos, Tommy Ungar, desaparecido Tommy Ungar, que añoramos, autor de muchos libros, entre ellos El hombre niebla, Kim Buchholz, Peter Schossel, Roberto Innocenti, y autores españoles que hemos incluido, George Müller, autor del Gran Gris y del Soldadito de Plomo, o autores españoles que hemos ido incorporando poco a poco en nuestro catálogo, como Mónica Rodríguez, nuestra querida Mónica Rodríguez, Gonzalo Moure, Mar Venegas, Dora Sales, la ilustradora Eva Vázquez, o Enrique Flores, por poner algunos ejemplos. Y pasamos a nuestras colecciones. Y empezamos por la colección de álbumes. La colección que desde el principio se llamó Rosa y Manzana, no sé por qué, habría que preguntarle a Lorenzo. Yo me incorporé a la editorial en 1979, es decir, que llevaba 2 años de funcionamiento. He escogido algunos títulos, es muy difícil espigar en ese listado de títulos los mejores, porque seleccionamos tantísimo que cada uno tiene un gran valor para nosotros.
Por ejemplo, estos dos del premio Anders John Müller, El Gran Gris. El Gran Gris es una fábula maravillosa sobre la libertad, con todos los riesgos que ello conlleva, y la comodidad de estar encerrado, pero con alimentación. O sea, es una fábula de conejos, pero que se puede aplicar muy bien a la vida real. El Soldadito de Plomo, un álbum sin palabras que recrea la historia de Hans Christian Andersen, pero en nuestro mundo moderno, donde el soldadito y la bailarina de palacio acaban navegando en una cloaca y llegan al tercer mundo, y como un niño lo saca de entre la basura y lo convierte en su juguete, como acaban reencontrándose por fin en un museo. Por ejemplo, también quería destacar La isla de Armin Greda, un libro de sobra conocido, que cobra demasiada actualidad en estos tiempos difíciles en los que las personas sin medios buscan un hogar mejor y acuden, a veces llegan en una balsa de mala muerte, que si no perecen en el océano, pues llegan y no son bien recibidos. ¿Cómo es posible? De Peter Schössow. Este libro fue premio Bologna Ragazzi en su año, creo que 2006, juntamente con Ser Quinto. La niña protagonista está desesperada, arrastra su gran bolso en el que lleva un pajarito muerto, que se ve al final que es un pajarito, y está llorando por él, por su Elvis, cuando sus amigos piensan que es el otro Elvis. Y es un guiño simpático a Elvis Presley también, pero de alguna manera es cómo afrontar el duelo. Un pequeño ser que es un pájaro, pero que para la niña lo es todo. Noche de tormenta de Michel Lemieux, de sobra conocido. Reflexiones de una niña en una noche de tormenta, es todo un compendio de filosofía. Y El coleccionista de momentos de Kim Buchholz, pues de sobra conocido también por lo que cuenta y por esas imágenes tan expresivas. Y ahora Martin Balsay, del autor del que tenemos bastantes libros en el catálogo, he seleccionado dos, que son los más antiguos y que se siguen reeditando, que son El león que no sabía escribir, es todo un clásico, y El zorro que perdió la memoria, donde el Alzheimer es un poco la temática de fondo. En cuanto a las novedades, pues me gustaría destacar un libro recién salido de la imprenta, No si mis cosas preferidas, que fue el último premio Bologna Ragazzi, de la autora iraní Sepideh Sarihi, ilustrado por Julie Folk, donde narra cómo una niña se tiene que marchar de su país, mudarse a otro país con sus padres, y estos le dicen que tiene que meter sus cosas preferidas en una maleta. Y cómo se mete en una maleta sus cosas preferidas, y sus cosas preferidas es el conductor del autobús, es su amiga del alma, es un árbol. Entonces es un poco, subyace el tema de nuevo de la emigración, no se dice por qué ni cómo, pero bueno, ella encontrará un modo de que desde ese otro lugar al que ella ha ido puedan venir sus cosas preferidas, puedan llegar sus cosas preferidas. ¿Cómo? Habrá que leer el libro, pero ella la sigue esperando a la orilla del mar, porque las metió en botellas, claro. La emigración también está un poco, subyace esta temática en otros libros, por ejemplo, en Querida tú, a quien no conozco, de la autora francesa Isabel Pin. Este álbum de pequeño formato, la niña protagonista de la historia invita a merendar a su casa a una niña desconocida que va a su colegio, de la que no sabe nada, solamente que ha venido de otro país, por eso a quien no conozco, y piensa cómo le va a organizar la merienda, de qué van a hablar, el interés que puede tener por conocer su lengua, su país, por qué han venido, etc. Demuestra de alguna manera que los prejuicios los tenemos los adultos, los niños aceptan a cualquiera, no hay distinción de raza u otras cosas. La inmigración también recorre libros como A quien corre, como Ciba vino en un barco, o como La isla, que ya mencioné. No quiero extenderme mucho al hablar de los álbumes o de los álbumes que he mencionado, porque bueno, hay oportunidad para comentar en las preguntas o para hablar de otros que yo no he sacado aquí, porque he tenido que seleccionar algunos, no podía poner todos, obviamente. Otro tema que subyace en algunas historias es el Alzheimer.
os mencioné El zorro que perdió la memoria, y también Mi otro abuelito. Este libro es más reciente, es del año pasado, y es la historia de un abuelo pues muy elegante, muy bien puesto, muy educado, que de la noche a la mañana pues cambia completamente, se abandona, ya no sabe hacerse el nudo de la corbata, se pone a pescar con su caña porque era muy amigo de la pesca, la niña lo encuentra sentado en el cuarto de baño con la caña dentro de la taza del váter, etc. Entonces es la niña la que comprende que tiene ahora dos abuelos, el que tenía antes y el que tiene ahora, su otro abuelito. Y es ella la que le ayuda, la que le acompaña, la que le enseña a hacer el nudo de la corbata, etc. Dejo la colección Rosa y Manzana y paso a la siguiente colección. La colección Pequeño Lóguez aglutina los álbumes de cartón, algunos de ellos troquelados, como estos dos que se ven aquí, que son de Isabel Pin, a la que ya mencioné antes, Un día de lluvia en el zoo y Si yo fuera un león. Creo que Si yo fuera un león es de sobra conocido, incluso los amigos de Cuatro Gatos creo que tienen una reseña de él y hicieron algún cuentacuentos con este libro. Y la característica de esta colección son libros que son para prelectores, para niños muy pequeños, todos de cartón, con los cantos redondeados normalmente, y con diferentes temáticas, pero sobre todo con una plasticidad que se sale de otros libros al uso. Buscamos libros que tengan una plasticidad concreta, que no sean chillones, o sea, que el cromatismo sea agradable a la vista para los niños, etc. Dentro de la colección Pequeño Lóguez, quizá una serie de las más conocidas sea la de la pareja Doro Goebel y Peter Knorr. Este matrimonio ha publicado ya 6 álbumes de estas características. El primero de ellos fue La excursión, el último que acabamos de hacer es Aquí se construye. En todos ellos hay distintos personajes que se repiten a lo largo de cada doble página. Normalmente es un día el tiempo que transcurre en cada libro. Empieza por la mañana y termina por la noche. Y hay muchos detalles, muchos personajes, muchas observaciones que hacer y muchas historias que se van contando a lo largo de las diferentes páginas. Son libros que no se terminan de ver nunca, que a los niños les gustan mucho y que a nosotros mismos también nos encantan y que siempre encontramos algún detalle nuevo. Y la pareja Ramadier y Bourgeois, francesa, pues estos dos hombres que ilustran y escriben en estos libros, Abre bien los ojos, Comer un lobo, o Que viene el lobo, y la serie El libro que, pues también son algunos de nuestros favoritos y de los niños. La siguiente colección, la colección Ecologuez, es una colección 100% ecológica, libros de cartón, y empezamos con una serie de los pequeños, Mi pequeño bosque, Mi pequeño jardín, etc. Mi pequeño bosque fue premio al libro más bello de la Fundación Stiftung Kunst en Alemania el año que se publicó, que ahora no recuerdo cuál era. Bueno, dentro de esta serie, Mi pequeño libro de los pájaros, a nosotros nos gusta especialmente porque, bueno, somos muy amantes de las aves, por supuesto, las vemos a través de las ventanas, las vemos en el jardín, observamos a veces el comportamiento, y tiene una curiosidad, que es que desde nuestra página web hay un link donde se puede escuchar el canto de los diferentes pájaros que pueblan este libro. Seguimos con la misma colección, solo que en este caso son los libros de gran formato, que acabamos de publicar Mi gran granja, y el año pasado publicamos Las 4 estaciones y Mi gran océano, también de Catherine Ville, y con las mismas características que los anteriores. Y hablando de pájaros, tenemos una colección que es Un año con, donde son álbumes del mismo autor, Thomas Müller, con una plasticidad muy bonita, muy buena, donde el texto es muy sencillo y es el recorrido de un ave a lo largo del año, o sea, desde la primavera hasta el invierno. O sea, ¿qué pasa con estos pájaros? Si son migratorios, pues nos narran el periplo que hacen, ¿no?, a sus lugares de hibernación. Y si no lo son, pues dónde se quedan por el invierno, etc. Y llegamos a
los libros que ahora mismo nos están interesando más, porque es dentro de la colección Lector Joven, que es nuestra colección de libro informativo, estamos apostando mucho por la ecología, mucho por la sostenibilidad, por ayudar a restablecer un poco el equilibrio del planeta, que le tenemos muy machacado. El año pasado, en otoño, publicamos Basura, todo sobre la cosa más molesta del mundo. Acabamos de publicar ahora Cuánto calor es 1 grado más, qué pasa con el cambio climático. Y estamos preparando, sin agua, nada es posible, todo sobre la materia más importante del mundo. ¿Qué nos narran estos libros? Las características comunes son papel reciclado, libre de tintas minerales, sin plastificar, por supuesto, papel ecológico, y por dentro, o sea, el contenido, aparte de lo que nos cuenta, que son textos breves, es profusamente ilustrados, está como bocadillos lleno de ilustraciones, si queréis luego os muestro alguno, y está recomendado para niños y niñas a partir de 7 años, pero bueno, se pueden, teniendo en cuenta las ilustraciones, teniendo en cuenta muchas informaciones, se pueden ver incluso antes, y a los adultos nos viene muy bien el toque de atención y nos muestra nuestras vergüenzas, a ver si de una vez aprendemos a cuidar mejor el planeta, no gastamos más recursos hídricos o de otro índole más de lo necesario, y a ver qué hacemos con la basura, o sea, cómo generamos menos basura, cómo reciclamos la que generamos, cómo consumimos menos. Bueno, son muchas las preguntas que se hacen y da respuestas, y también nos invitan a la acción para mejorar el futuro del planeta. Seguimos con la colección de Grandes Momentos. Grandes Momentos son pequeños libros, pero grandes momentos. Son libros cuadrados, pequeñitos, en donde, bueno, menciono hay 3, por ejemplo, Sencillamente tú, de Heinz Janis y Jutta Bauer, o Yo, de Phyllis Bester, o Te regalo un cuento, de Jorge Gonzalo, 3 de los más conocidos, son unos cuantos. La colección de arte, pues algunos como el de Goya, o Van Gogh, o de Gauguin, son libros donde se habla del autor, de la época que le tocó vivir y de sus obras, y están escritos como si se tratara de una novela. Llegamos a la colección de Joven Música, álbumes de gran formato, muy ilustrados, con un CD incorporado, donde está la biografía y la época que le tocó vivir al músico biografiado, y se acompaña con un CD que contiene un CD que contiene piezas musicales del músico en concreto. La colección 710 es una colección de narrativa ilustrada. Son libros que se han creado expresamente para esa franja de edad, novelitas de poco texto, con muchas ilustraciones, porque encontrábamos, y así nos lo habían dicho en pues, algunas libreras, profes, papás y mamás, que a los niños y las niñas les costaba trabajo a veces pasar de los álbumes ilustrados al libro de narrativa con más texto. Somos muy perezosos en este país, no tenemos una tradición de grandes lectores, y necesitamos, pues eso, ayudar poquito a poco a los lectores a que se formen y a que pidan más. Hemos publicado hasta la fecha El niño más rico del mundo, o La cebra bajo la cama, Mi mejor amigo es un gorila, y está ahora en imprenta, bueno, está en imprenta, no está en preparación, Oso de ciudad, que saldrá a finales de año o a principio de 2021, dependiendo de lo que nos deje el COVID. Y nos vamos a la joven colección. La joven colección empezó, ya lo dijimos, con Campos verdes, campos grises. A ese libro siguieron otros, y uno de los que marcó más y que ayudó a mucha gente a entender su propia sexualidad fue Jen en el espejo. Jen en el espejo, la historia de este chico, narrado por una autora en su momento muy joven, Ingrid Edelfelt, cuando lo publicó, una autora sueca, tiene una doble vertiente. Creo que Cuatro Gatos hizo una reseña muy buena. Tiene un doble lenguaje, un doble discurso. Por una parte, al principio de cada capítulo es la madre la que narra los mismos hechos desde su punto de vista, en cursiva, y a continuación esos mismos hechos están narrados
por el protagonista, por Jim. Pienso que ayudó a muchas personas en su adolescencia, de hecho tenemos testimonios de ello, a entender su propia sexualidad y a no sentirse un bicho raro. En esta misma línea, en relación con la sexualidad y con la sexualidad diferente o no al uso, está 22 segundos de Eva Mejuto y Un gorrión en mis manos de Mónica Rodríguez. 22 segundos, la autora de 22 segundos, además aquí esto es muy curioso y muy interesante, se sintió muy feliz cuando le dimos la conformidad a la publicación de su libro, porque ella misma tuvo una gran ayuda en un libro publicado por nosotros que no he mencionado, pero que trata la homosexualidad de dos chicas, que es Sandra ama a Maite. En 22 segundos es la historia de un niño atrapado en el cuerpo de una niña, o sea, desde muy pequeño, y ahora perdonad si mezclo los géneros, siente que no se siente niña, y hay toda una lucha, todo un proceso, hasta que al final acaba pues convirtiéndose realmente en lo que es, ¿no? Y Un gorrión en mis manos, pues creo que puedo decir muy poco de él, porque hay muchas reseñas del libro y Cuatro Gatos lo eligió como premio de la Fundación Cuatro Gatos y tiene una bonita reseña y seguro que Antonio lo cuenta mejor. Un tema que ha estado también siempre presente y que ha atravesado nuestras colecciones es el tema ecológico, el tema de la energía nuclear, y una autora de la que publicamos bastantes libros en su momento, Gudrun Pauseban, lo trató en varios de sus libros, como por ejemplo En la nube y Los últimos niños. Fue una antecesora de su tiempo. La esclavitud está, por ejemplo, en Qué blanca más bonita soy, de Dolce Roen, un libro multipremiado, donde una niña recibe como regalo de cumpleaños, una niña blanca, recibe como regalo de cumpleaños un esclavo negro. Y ahora viene una autora muy querida por la casa y que también Cuatro Gatos la acogió en sus sesiones, creo que también en una feria, que es Miren Agur me ave. El libro, que es El amor si no, nos muestra las dos caras del amor. Tiene dos cubiertas y se puede leer por un lado o por otro, porque son los mismos hechos desde el punto de vista de una chica o desde el punto de vista de un chico, es decir, narrados por la chica o narrados por el chico. Entre las novelas de la joven colección, me gustaría destacar las novelas de Jutta Ristar. Jutta Ristar es una autora que nos gusta muchísimo, de la que se dice que escribe como los ángeles. Ella tiene como máxima en su escritorio la frase de Gorky, que para escribir para niños es como escribir para adultos, pero mejor. Antes de terminar el repaso a algunos libros de la joven colección, no quiero dejar fuera Lo que pensamos, lo que hicimos, de Lea-Lina Oppermann, una joven autora alemana que fue toda una revelación, donde una alarma de amor en un instituto pues causa realmente estragos. Llega una persona enmascarada que se mete en un aula de instituto, que estaban haciendo un examen, no se sabe quién es esa persona, y esa persona les está exigiendo uno por uno, inclusive al profesor, una serie de cosas que ellos acaban cumpliendo, o sea, verdaderas burradas. No quiero contar más, pero atrapa. Es un libro que está narrado por tres personas, son tres personajes los que narran la acción, un alumno, una alumna y el profesor, y es para leerla. Y Retomar el vuelo, finalmente, una novedad de este año, de la autora Ana Sarrías. Retomar el vuelo nos cuenta la historia de un chico que despierta en un hospital. Ha tenido un accidente de tráfico donde ha perdido a sus padres y a su hermana pequeñita. Retomar el vuelo se llama porque realmente necesita hacer todo un proceso para poder salir. Primero sale del coma y para poder recuperar un poco las ganas de vivir. Hay otras personas que le ayudan, pero el proceso es duro, hay mucho dolor, pero hay una prosa contenida,
una prosa que no dice nada de más, o sea, que no tiene ningún adjetivo superfluo, lo mismo que en lo que pensamos, lo que hicimos, o sea, no hay ni una sola palabra que sobre. Está escrito con mucha sensibilidad, mucha ternura y merece la pena leerlo. Y por el momento creo que es todo lo que tengo que decir, ¿no? Gracias, Maribel, por esta exposición sobre Logues Ediciones, por hablarnos de los orígenes de la editorial y presentarnos su amplio y valioso catálogo. Y ahora le cedo la palabra a Ana Laura Delgado para que nos cuente algo sobre uno de los sellos editoriales para niños y para jóvenes más prestigiosos de México, que es Ediciones El Naranjo. Muy buenos días. Quiero agradecer de todo corazón a la Feria de Miami por esta invitación que me ha hecho para participar con ustedes y también, por supuesto, a la Fundación Cuatro Gatos por la invitación para que pueda yo hablarles de este sueño que se ha hecho realidad desde hace 15 años con la publicación de libros infantiles desde el sello de Ediciones El Naranjo. Ediciones El Naranjo es una editorial mexicana, independiente, y algo que nos caracteriza es que nosotros publicamos libros creándolos básicamente desde la idea misma para poder acercar los temas que nos interesan a los autores. Siempre digo que El Naranjo es un espacio para imaginar y crear libros de calidad desde la inteligencia y el corazón para los pequeños y grandes lectores. Y sobre esa base es que trabajamos. Trabajamos también con un lema que nosotros creamos que se llama Sácale jugo a la lectura, lo cual trata de transmitir cuál es la esencia de lo que nosotros queremos. En realidad, cuando uno le saca jugo a la lectura, permite que puedas crear y recorrer otros caminos que te permitan encontrar a través de la lectura pues muchas situaciones que pueden ser fundamentales para la vida del lector. Ahora, dentro de nuestros libros, nosotros tenemos varias colecciones, pero que en realidad en El Naranjo son atípicas, o sea, las colecciones no tienen la misma forma del formato, de la cantidad de páginas, sino en realidad cada libro que producimos en El Naranjo lo hacemos de acuerdo a lo que el libro necesita. Entonces, una de las colecciones que queremos muchísimo y que es con las que empezamos a plantear cuál sería el catálogo de Ediciones El Naranjo es la de poesía. Poesía a nosotros nos ha provocado siempre cómo acercar a los niños y jóvenes a este ritmo, a esta manera de sonar las palabras cuando uno las lleva a la poesía o los poetas nos regalan estos poemas tan hermosos. Entonces, bueno, hemos publicado más de 12 libros de poesía. En total, El Naranjo tiene 130 libros. Si se dan cuenta, bueno, pues es una proporción muy importante. Ahora vienen en camino 3 títulos nuevos que vamos a publicar. Y tenemos como poetas, pues tenemos a la autora María Baranda, con Digo de Noche un Gato, a Monique Cepeda con Tigre Callado, escribe poesía, que ganó un premio, está en la lista de White Ravens y tiene otras nominaciones, pero también tenemos poesía para jóvenes, Pequeño Elefante Transneptuniano y 3 veces 3 Lavar, o sea que aquí están las portadas como para que puedan verlas, pero básicamente también para que vean cómo el arte, en el caso de los libros del Naranjo, es muy importante. La otra colección que tenemos es para los más pequeños, en donde
hemos buscado cómo acercarles los temas que son atractivos para los peques, pero también con una diversidad gráfica muy importante y por supuesto con la calidad de los textos. Entonces, ¿por qué no hablarle a los niños pequeños con la poesía? ¿O por qué si vamos a hablar de el amor filial, no hacemos todo un juego como lo hace Arrullo, en donde María Baranda pues plantea sí a una mamá con sus pequeñitos, pero estos son animalitos que no son siempre los que normalmente se abordan. Y así también tenemos los libros de Magallanes, de Alejandro Magallanes, que es un gran ilustrador y que en realidad también es un creativo fantástico, y entonces pues tenemos un cuadrado, un triángulo y un círculo, o dos círculos centrados, y tenemos Beso de Marta Riva Palacios, Cosquillas, Tú, otro de Veo Veo en el Aire, o en La Última Novedad, que es Cosas de Casa, de Jairo Buitrago. Luego, la otra cosa que nos distingue al Naranjo por las temáticas que abordamos es que creemos que no hay ningún texto que no pueda ser leído por los niños o jóvenes, que lo importante es la manera en cómo se abordan los temas. Y de esa manera, pues creemos que somos un agente de cultura, un agente que el Naranjo tiene una posición de poder acercar a los niños y jóvenes las temáticas que antes se pensaban como más tabús, y que ahora algunos se han puesto de moda, pero sin embargo creo que somos precursores en eso. Es algo que distingue al sello, de cómo nos podemos atrever a presentar a los lectores temas que muchas veces estaban vetados o que tienen alguna consideración que no son propios. Mucha gente me dice: Ana Laura, ¿para qué publicas estos libros? A lo mejor no vas a vender muchos, pero en realidad nosotros en El Naranjo creemos que es importante acercar la realidad a los jóvenes y a los niños para que a partir de ella tengan una visión y una opinión, y también puedan respetar al que es diferente a ellos. Entonces, el primer libro, que ya tiene más de 10 años que publicamos, es para Nina, Diario de una Identidad Sexual, que es para jóvenes, dentro de nuestra colección de Ecos de Tinta, y escrita por Javier Malpica, ilustrada por Enrique Torralba de una manera muy buena, en donde hace metáforas visuales importantes para apuntalar al lector sobre lo que se está leyendo en esa historia de un niño o de un joven que se descubre que ha estado encerrado en un cuerpo de hombre y que siempre se ha sentido mujer. Entonces, desde la portada es muy atractiva, como está la chica y abajo el espejo, entonces está de chica, pero el espejo es un hombre. También tenemos la obra del libro de la negación, de Ricardo Chávez Castañeda, que se ha distinguido mucho por todo el trabajo que hace sobre los problemas sociales y también el menosprecio que hay hacia los infantes o los temas de abuso. En este caso, este es un libro diseñado por Alejandro Magallanes y también ilustrado por él, y escrito por Ricardo Chávez, como les decía, Chávez Castañeda. Es una obra que es importante, por supuesto. Por el diseño ganamos un premio del arte editorial Canien, pero luego tenemos dos obras que serían la de Ella trae la lluvia, que también tiene premio de la Fundación Cuatro Gatos, y que que está en la lista de honor de 2018, en IBI México. Esta obra es de la escritora Marta Riva Palacios. Marta pues, se ha consagrado como una de las mejores escritoras de México. El Naranjo le publicó su primer libro, que es Haiku, Todo cabe en un poema si lo sabes acomodar.
que es un libro que ha dado la vuelta. Ahora mismo se está volviendo a reimprimir también para el tema de bibliotecas públicas, en donde ha sido recurrentemente solicitado y ha tenido mucho éxito ella como autora. También es poeta. Les mostré el otro libro de poesía de Pequeño Elefante. Y esta obra, Ella trae la lluvia, es maravillosa porque trata de la migración, pero también del desplazado, de los sueños, del amor, de la juventud. Y es una obra que desde las primeras líneas te atrapa. La recomiendo pues mucho. Y luego también tenemos La guarida de las lechuzas. Y aquí esta guarida estoy viendo que no le pusimos el sello en grande, pero si se fijan en la portada, tiene el otro sello. O sea, está en White Rabbit y también es premio Cuatro Gatos, de la Fundación Cuatro Gatos. Y esta es una novela de Antonio Ramos Revillas, otro escritor muy potente que tenemos en México, joven, que también tiene obras exitosas para adultos, y nosotros le hemos publicado 4 títulos. La guarida de las lechuzas, es un tema apasionante. Tiene un lenguaje que acerca claramente a los jóvenes. Con el tema, podemos decir, se aborda el proceso íntimo del desarrollo de un adolescente, pero también el bullying, también la amistad y la rebeldía. Es absolutamente recomendable también esta obra. Luego también tenemos Diente de León, de María Baranda, y esta es una novela corta, escrita en prosa poética preciosa, que también habla de la marginación, de una niña que vive en el campo y que no sabe que va a cumplir, de la niña que va a cumplir 11 años, y no sabe dónde está su padre. Y hay una relación de una abuela, también se aborda la muerte, la pobreza, el abandono, pero también el sentimiento de amistad muy importante. Y la ilustración que acompaña y que da otra lectura al texto es de Isidro R. Esquivel, también un chico muy joven. Este fue su primer libro y bueno, ha crecido muchísimo y también es uno de los grandes escritores que tenemos, ilustradores, perdón, que tenemos ahora en México. Luego abajo tenemos La Noche más Noche, que ese es un libro también que habla de migración. Es una novela es un texto de mucha profundidad, escrito por Sergio Andricaín e ilustrado por Kim Torres, un español catalán que también tiene un trabajo importante en la ilustración. Y el libro pues, nos habla de la migración a través de la mirada de un niño y de esta migración que sucede en todas partes del mundo. En este caso es una familia que se lanza al mar y en el mar hay una noche muy negra, muy triste, pero también con un sentido muy lúdico, acercando a toda esta representación que tiene para los migrantes dejar su país de origen. Y luego, bueno, de reconocimientos, pues hay muchos libros que han sido reconocidos y quisimos poner aquí, o quise presentarles estos, como sería El viaje de Malca, de la escritora española Mónica Rodríguez, quien, bueno, ha ganado muchos premios. Cuando empezamos a hacer este libro no sabíamos de todos los premios que tenía, y luego con ese arrojo que tengo luego para la edición, bueno, pues decidí buscar cuál era la ilustradora que podría darle vida al personaje de Malca y crearnos estas imágenes bellísimas con la poesía que se necesitaba para el texto, y decidí que fuera Alicia Varela. No importa que fuéramos una editorial mexicana que publicaba a 2 españolas. Y Mónica Rodríguez, bueno, pues tiene un amplio reconocimiento, pero este libro del viaje de Malca habla sobre la religión.
sobre las dudas si existe o no existe Dios. ¿Y qué pasa cuando uno se muere a partir de la muerte, en este caso, de la protagonista, de su abuela, que se va a recorrer el mundo para buscar en dónde está su abuela y hacer preguntas por qué se muere? Y eso es el pretexto, es como un estudio filosófico de las religiones presentadas para que un niño pueda entender las diferencias, que ese es un tema que es muy importante para nosotros tratar en El Naranjo. Y bueno, ya después que publicamos el libro, pues ahí tenemos la anécdota de que en España no lo quisieron publicar por el tema, porque se piensa que estos títulos o estos temas no se pueden vender en las escuelas, pero para El Naranjo es más importante el contenido y la calidad de la obra y el objeto de lo que nosotros queremos acercar a los lectores que otra cosa. Y bueno, tenemos Fiestas del Agua, que es un libro precioso, que habla de tradiciones de nuestro país y que está magníficamente ilustrado por Julio Torres Lara, un jarocho de allá de mi tierra, muy, muy talentoso. Y bueno, este premio nos valió una mención en la Feria de Boloña y bueno, no, y también recupera esta parte que nosotros queremos, que es la tradición cultural de México, a través de las leyendas y la música, en este caso del estado de Guerrero. Luego está La Distante, que es un cuento perfecto, precioso, de Alberto Chimal. Este cuento ya había sido publicado, pero a mi insistencia de ¿qué me puedes dar para El Naranjo?, nos mandó a este texto y es tan bello que también buscamos cómo la imagen podría representar a esta mujer tan importante que es la protagonista del texto, y entonces la ilustración estuvo a cargo de Elizabeth Willis, una talentosa escritora, ilustradora colombiana. Y luego tenemos abajo esta serie de 3 colecciones de diccionarios de mitos clásicos, diccionario de mitos de América y mi diccionario de mitos de Asia. Los 3 escritos por María García Esperón y los 3 ilustrados por Amanda Mijangos, un dúo que ha hecho realmente de estas obras un deleite. Y también, bueno, pues en El Naranjo quería yo durante mucho tiempo, casi todos los catálogos de las editoriales tienen leyendas y mitos. Y entonces pensamos mucho en cómo abordar este tema hasta que finalmente llegamos a esta conclusión de algo que era diferente de lo que se había hecho, que es lo que también siempre buscamos, con todo el respeto que tenemos a todos nuestros compañeros editores, cómo presentar nuestros libros de una manera diferente, o al menos original, para que los lectores, pensando en los lectores, tengan distintas opciones de acercarse a los temas que son importantes o que les puedan interesar. Y bueno, algo que es muy importante en todos los libros que hacemos del Naranjo, como ya les decía, es el arte. Entonces me voy a permitir enseñarles o mostrarles rápidamente algunas ilustraciones. Por supuesto, no de todos nuestros libros, ni tampoco de todos nuestros autores, porque sería muy, muy larga la presentación, pero por eso los invito para que luego busquen nuestros textos. Estas ilustraciones son de Amanda Mijangos para que vean la versatilidad que tiene. Aquí está en los diccionarios de mitos clásicos. Son escenas del diccionario de América. Este es de Asia. Y aquí tenemos Arrullo de Margarita Sada, una ilustradora muy reconocida en México, con el texto de María Baranda. Y luego Beso, una ilustradora española, Iraxté López de Minay, con texto de Marta Riva Palacios. Luego Abrazo, es otro texto de María Baranda, un texto poético hermosísimo, con una poética hermosa, divina de Cecilia Varela. Este que es nuestro último libro, que es Cosas de Casa, de Jairo Buitrago, ilustrado por Rafael Yocte. Tigre Callado,
que es un libro muy amado por los niños, ilustrado por Julián Cicero, escrito por Monique Cepeda. 3 veces 3 la mar, de poesía, de Pedro Villar Sánchez, ilustrado por la chilena Leonor Sánchez. Saltatriz y Diminuto, 2 libros en uno, ilustrado por Cecilia Varela, argentina, en ese entonces vivía en México, y escrito por Antonio Granados. Y este es El pequeño elefante neptuniano de Marta Riva Palacios, en donde ella también trabaja toda la poesía con caligramas hermosísimos que tienen que ver con el universo. Este es un libro de Antonio Malpica, es reconocido escritor de México que ha ganado innumerables premios, e ilustrado por un ilustrador español, Joaquín Aragón, con una belleza impresionante también, en donde se hace un homenaje a Hans Christian Andersen, y vean esta imagen tan potente y tan hermosa. Luego este otro libro es también de Toño Malpica, voy a regresar, nada más los 1000 años de Pepe Corcueña, es otro tema importante para el Naranjo, y habla sobre el secuestro de un niño y sobre todo de la condición humana de todos los seres. Este es Hermano Lobo, también premio 4 gatos, en la lista de Wild Ravens, innumerables premios. Es portugués el libro y es hermosísima la historia. Y el arte también. Aquí hemos traducido también de Ana Pessoa 3 títulos, y bueno, los 3 son para los jóvenes muy, muy atractivos, y también han tenido sus premios. Aquí es un buen lugar, este año también está seleccionado en la lista Wild Ravens, y el Marijó y Supergigante también tienen. Supergigante tiene reconocimiento de 4 gatos, en fin, que nuestros libros van de esta manera. Esta es otra propuesta nueva, escrita por Monique Cepeda, ilustrada por Renata Galindo, y Esquibombo, un personaje que se pregunta, y esas preguntas permiten que aborde muchos temas que son importantes, como el bullying. Dido para Eneas, que es la obra que está en la lista de honor de Libby. Y finalmente, aquí, para que vean un poco, tenemos una colección de Ecos de Tinta, que son novelas para niños como de 8 años en adelante hasta jóvenes de 18 años. Y este sería la potencia del catálogo que tenemos en el Naranjo. Y pues nos encantaría, porque podría yo seguir hablando y hablando de nuestros libros, porque cada libro tiene una historia atrás, pero hay que poner fin a esta presentación para que podamos darnos a conocer. Y aquí nos pueden seguir en las redes sociales, por supuesto que estamos, y les recomendaría que nos visiten en nuestra página web, en donde pueden ver el interior de cada uno de los libros y empezarlo a leer. Y bueno, pues, sáquenle jugo a la lectura. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana Laura, por presentarnos Ediciones El Naranjo. Y ahora quiero conversar con Maribel y con Ana Laura un poco sobre su experiencia como editoras de libros para niños. Y la primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. Hasta hace pocos años, en nuestro ámbito, la edición de libros no formaba parte de los programas universitarios. ¿Cómo llegaron ustedes dos a convertirse en las experimentadas editoras que son? A ver, cuando yo conocí la literatura infantil fue en Oviedo, siendo profesora de lengua española y su didáctica. Había una asignatura optativa que yo podía determinar de qué iba a dar esa optativa a 9 alumnos que habían quedado por ahí sueltos, que no tenían asignatura optativa. Entonces se me ocurrió que podía hablar del cuento, especialmente el cuento latinoamericano,
Yo llevaba poco tiempo fuera de la facultad, me gustaba mucho la literatura latinoamericana y digo, bueno, esta es la mía. Y fue una experiencia muy gratificante, pero al final del curso me dijeron, hemos aprendido mucho, pero no nos sirve para nada. Nosotros vamos a ir a las escuelas y nosotros necesitamos cuentos para niños. Y yo digo, bueno, ¿y cuentos para niños? ¿Y qué es eso? Y estoy hablando del año 1978, creo que fue así. Entonces, un verano yo me dediqué a buscar por todos los lados a ver qué había publicado para niños. Y me encontré con la colección amarilla de Alfaguara, creo que entonces la dirigía a Michi Strausfeld. Me encontré con algunos libros de Editorial Noguer. Me encontré con El Molino, que hacía cosas que me perdonen, pero no del criterio de Noguer, digamos, ¿no? Me encontré con Editorial Miñón y poco más, creo que no había mucho más. Pero bueno, yo empecé, y una librera me dijo, hay un editor nuevo que está sacando algo muy novedoso, tiene 4 libros que está sacando algo muy novedoso. Y yo me compré los libros, me dio la dirección del editor, escríbele. Y yo escribí al editor. Y en mayo del 79, en la escuela universitaria de formación del profesorado de GEDEX y la escuela de maestros, yo monté una mesa redonda donde invité a 2 editores, uno era Lorenzo de López, otro era Paz Altés de Editorial Miñón, 2 profesores, 2 libreros, y bueno, yo moderé una mesa redonda que me salió fatal, porque no tenía experiencia, como siempre no tenía experiencia para moderar, pero de ahí surgió un flechazo. Y el flechazo fue que esa literatura infantil que yo había empezado a impartir partiendo de esa información autodidacta que yo había hecho y el conocimiento del editor, que me dedicara a partir de ahí a editar libros para niños. O sea, dejé la enseñanza 2 años más tarde porque era incompatible atender a la editorial y atender a la universidad, pero a partir de mayo de 1979 yo me hice editora de libros infantiles, pues por un editor que me cautivó. Ya me había cautivado la literatura infantil antes, a continuación me cautivó el editor. Y así fue, así llegué yo. Ana Laura, en tu caso, habías editado muchos libros sobre temas muy diversos, legislación, gastronomía, artes plásticas, fotografía, educación. ¿Cómo es que llegas a convertirte en editora de libros para niños y jóvenes? Bueno, yo creo que tiene que ver con mi origen, que soy de Veracruz, que allá la palabra es muy importante, y desde el primer momento en que yo empecé con la edición, primero empecé a través de la fotografía, como decías, pero la fotografía histórica, y de ahí mi sueño cuando empecé a ser editora hace 35 años, era poner nuestra propia editorial, o sea, publicar con nuestro propio sello. Sin embargo, bueno, pues un trabajo me llevó a otro y fui posponiendo el asunto de publicar con nuestro propio sello. Pero la verdad, como veracruzana, siempre tenía yo que ver mucho con la palabra, con la rima, con la voz. Y desde niña he sido como muy, muy inclinada a la palabra y a las historias. Entonces estudié historia y toda esta mirada nueva o fresca de la historia que yo quería imprimir en mi trabajo al hacer historia gráfica, al hacer historia oral, todo el tiempo me llevaba a pensar en cómo podía yo explicar muchas cosas y fundamentalmente a los niños. Entonces, la verdad, lo primero que yo pensé es que quería yo publicar para los niños poesía. Era como yo pensaba. La palabra, la voz, por esta tradición que les digo que existe en Veracruz, en mi tierra, que tuve un padre de mucha raíz, jarocha, muy fuerte, y todo el tiempo nos contaba historias. Entonces, a eso se sumó que también soy muy niñera. Cada quien, ¿no? Tienes ciertas predilecciones en la vida. Yo tengo 3 que han sido muy importantes en mi vida.
Una, la comida, soy cocinera. 2, la fotografía. Y 3, la palabra. Entonces, ya con esa experiencia acumulada de esto, como decías, que hice muchos libros antes de cocina, de historia y de diversos temas, libros de texto, llegó un momento en mi vida que dije, voy a hacer un alto porque estoy dejando pasar los años y no he hecho lo que toda la vida quise hacer. Y entonces hace 16 años decidí emprender el vuelo, que en lugar de publicar lo que estaba yo haciendo, que quería entrar al mundo de la literatura infantil, sobre todo con la mirada de toda esa experiencia que se había acumulado y de cómo presentar unos temas que yo consideraba que hacían falta dentro de la literatura infantil. Y así fue como empecé. Empecé con mucha pasión, sumando con una idea de que íbamos a publicar poesía, como les decía, que íbamos a publicar textos que consideraba yo que hacían falta, que permitieran a los niños y jóvenes lectores que a través de su lectura pudieran ser más tolerantes, comprender al que era diferente y encontrar que la palabra sirve para expresarse y que la palabra, al conocerla, también nos permite tomar una decisión sobre el mundo en el que estamos. Y bueno, esa sería, ¿no? Yo creo que va a haber más preguntas y podré extenderme en cada una de ellas, pero así es, lo hice y lo hago con pasión y con mucho corazón lo que hago. Logues en España, El Naranjo en México, tienen muchas cosas en común. Primero que todo, la calidad de sus propuestas y también el interés en salirse de lo establecido, en incursionar en nuevos territorios dentro de los temas y las formas de los libros para niños. Pero hay algo que las distingue y quiero enfocarme en lo que las distingue. Mientras Logues, el grueso de su catálogo está conformado por libros publicados previamente por otras editoriales que ellos escogen por su calidad para difundirlos en el ámbito hispano, El Naranjo apuesta sobre todo por creación de libros propios. Es decir, Logues también crea sus libros propios y El Naranjo también compra derechos, pero cada uno hace énfasis en una vertiente distinta. Quisiera que me explicaran por qué o cómo llegaron a esa línea de identidad del editorial. A ver, en primer lugar, los primeros libros que se publicaron sí querían marcar una línea. Ferdinando el Toro marcaba una línea en el sentido de una temática diferente, pero también una ilustración distinta de la que se estaba haciendo. Campos verdes, campos grises, historias cortas, verídicas, no reales, pero sí verosímiles, y que hablaban del aquí y ahora y que pueden estar vigentes ahora mismo porque son atemporales. Queríamos de alguna manera marcar la línea por donde debía ir la editorial, ¿no? Y se aceptaban manuscritos, siempre se siguen aceptando. Da la casualidad de que hemos recibido siempre, también malo, pero normalmente se reciben muy buenas ilustraciones, porque la ilustración ha mejorado muchísimo, pero no hemos tenido la suerte de tener buenos textos. Cuando algún texto nos ha cautivado, hemos ofrecido la publicación y lo hemos publicado, quizá porque acudan primero a editoriales grandes que les pueden asegurar un mayor número de ventas. Eso también es importante para un autor, tiene que vivir de los libros que publica. Ya digo, cuando hemos encontrado alguno que nos ha cautivado, lo hemos publicado. Pero lo que no podemos hacer es publicar un libro bellamente ilustrado, o sea, un mal texto en un libro bellamente ilustrado. Hay autores que encargan la ilustración a grandes ilustradores para mejorar su texto. Y el texto sigue siendo el mismo. Y se nos han caído muchos originales por el texto. En algún momento, estoy hablando de 1981, y creo que en el 82 también, se convocó un premio que lo llamamos Nanas de la Cebolla, en honor a Miguel Hernández.
Ese premio era un premio para originales, para publicar novela infantil, para originales en español. Pues tuvo que quedar desierto 2 años. Lógicamente, después de dejarlo desierto 2 años, no tenía sentido convocarlo un tercero. Y no hemos vuelto a convocar ninguno en esa línea. O sea, que es mala suerte nada más, que no somos una editorial tan importante, que somos una editorial vieja, porque llevamos muchos años publicando, pero que hay editoriales que les aseguran muchas mejores ventas y los buenos autores, que también los tenemos, acuden a esas editoriales primero. Si esa editorial le rechaza el texto porque es algo diferente, porque piensan que es problemático, porque que si es un tema duro, entonces se acuerdan del OGE. Y si está bien tratado, por supuesto que lo publicamos, claro que sí. Pero no por la temática vamos a publicar nada, está claro que no. O sea, el tema es el tema, pero la prosa tiene que ser buena. No hay un buen libro, por muy comprometido que sea, por muy interesante que sea lo que dice, que sea bueno si no está bien escrito, si no tiene una buena calidad literaria. Bueno, gracias a ese interés de Logues por dar a conocer la producción infantil y juvenil de otros países, hemos podido leer obras de autores muy valiosos que quizás no conoceríamos en español, como por ejemplo Chingis Aymatov o Alquisey, y eso es algo que siempre vamos a agradecer los interesados en la literatura infantil y juvenil, es abrir puertas a la producción de otras editoriales, de otras lenguas, que no es usual que se traduzcan al español. Bueno, y ahora, Ana Laura, por favor, explícame por qué en tu catálogo hay más libros gestados por ti que comprados de otras editoriales. Bueno, porque, ¿qué les diré? Desde que puse mi empeño por crear ya libros con nuestro sello, pues yo lo que quería era sacar productos de aquí de México. Es decir, en esta búsqueda de temas yo consideré que había editoriales que ya tenían mucha experiencia buscando libros y pasándolos al idioma, en este caso español, y mi pasión era que yo quería producir los títulos que yo quería o que creía que hacían falta para los niños de aquí y jóvenes. Claro que el tiempo te va dando pues otra perspectiva y mi objetivo primero era pues producir nuestros propios libros con la calidad, por supuesto, como prioridad, la calidad literaria. Y también a partir de toda la experiencia que tuve haciendo tantos libros de arte, de cómo lograr que estéticamente también fueran muy hermosos. Es decir, que cómo podía yo darle al libro un triple valor. El valor de un texto de gran calidad, el valor de una temática que a mí me parecía interesante e importante compartir, y por supuesto las imágenes pues con mucho cuidado, no sé, yo disfruto tanto haciendo cada libro o editando cada libro, que en el inicio, hace 16 años, para nada me planteé que iba yo a comprar derechos, aunque ahora hemos comprado para ir creciendo nuestro catálogo, y también porque hay temáticas que son tan importantes y que las encuentra uno en otro idioma, y ya la producción del libro. Pero básicamente para nosotros en El Naranjo, yo quise construir una estética propia, una estética y un contenido propio. Y entonces, bueno, también se trataba de no publicar los temas que ya estaban en las otras editoriales. Si ustedes se dan cuenta, en El Naranjo, como editorial independiente, pues casi pocas editoriales que son pequeñas publican novela. Entonces, cuando yo empecé a publicar novela, había colegas que me decían, pero que cómo me iba yo a poner a competir con los grandes.
Digo, no, es que no se trata de competir, sino se trata de qué quieres decir y qué quiero que diga el catálogo del Naranjo. Entonces, bueno, pues soy de las pocas que tenemos una línea de novela. Ahora ya varias editoriales han incursionado también en la novela. O sea, ¿por qué? Porque lo importante es el tema que vamos a abordar, así como decía Maribel, ¿no? Con ese primer libro maravilloso que empiezan, ¿no? Entonces nosotros empezamos, sí, con temas de arte, porque les digo toda esta inclinación que tengo, pero también un libro que es fundamental para nosotros fue una novela que pedí por encargo y que es para Nina, Diario de una identidad sexual. Y ahí es donde se iba a ver marcado la línea del Naranjo, en donde nosotros consideramos que todos los temas pueden ser abordados para los niños. Lo que es muy importante es la calidad y cómo se dice. Entonces, Totalmente bueno, de acuerdo. Tanto Logues como el Naranjo tienen un interés especial por temas que años atrás se consideraban difíciles o tabúes, como por poner un ejemplo, la diversidad sexual, la identidad de género. Maribel mencionaba un libro emblemático como Jin en el espejo, de la autora sueca Inger Edelfelt, y Ana Laura acaba de mencionar Para Nina, de Javier Malpica. ¿Qué importancia tiene para un editor abrir caminos a temas que no se tocaban antes? ¿Y cuáles son los riesgos y las recompensas de hacer esas elecciones? ¿Yo? sí. Riesgos todos. Lo que pasa que cuando decides publicar un libro de una temática que no es lo habitual en otras editoriales o en otras colecciones, no piensas en que sea habitual o no, piensas que es necesario hacerlo. Si el libro tiene calidad, si el libro cuenta algo que puede ayudar a alguien y que a ti tú te sientes feliz dándolo a conocer, ¿qué te va a parar? Nosotros tenemos experiencia de censura en libros infantiles en el pasado y eso no nos paró. Entonces, riesgos todos, porque te expones a que el libro no se venda, a que te denuncien las asociaciones conservadoras, a que te procesen, como procesaron a Lorenzo por el libro A Ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recompensa, pues toda, porque es lo que quieres hacer, porque piensas que es necesario. Y si a ti te satisface y crees que puede ayudar a otras personas ese libro, pues lo sacas. Así de simple. Ana Laura. Así es, yo tampoco, nunca pienso en qué me va a redituar del libro. Yo lo que pienso, o sea, económicamente, yo lo que pienso es cómo quiero, o sea, cómo la voz de un escritor me hizo vibrar a mí y pienso que pueda hacer vibrar a los lectores. Como que la parte que tengo muy metida es cómo lograr más lectores, sobre todo en nuestro país, en México, en donde los niveles de lectura son tan bajos. Y no es, cuando una historia tiene argumento, es sólida, es muy fuerte, siempre desde que la estoy leyendo, me imagino hasta cómo la vamos a ilustrar, cuál sería el arte que más podría ayudarle a contribuir con metáforas visuales para enriquecer la obra, pero jamás pienso en que seguramente va a ser un fracaso. Primero porque creo en lo que estoy publicando y luego, bueno, pues la intención, yo creo que siempre hay lectores para todos los libros y el asunto es cómo vamos entrando y cómo vamos reconociendo hacia qué caminos puedes, qué caminos puedes andar para acercar estas obras maravillosas, porque que hablen de
así como decíamos, de la identidad sexual, pero también de la condición humana, como la obra esta de 1000 años de Pepe Corcueña, de Toño Malpica, hermano de Javier, en donde es la historia de un niño que está secuestrado y es un niño pequeño y toda la reflexión que hace, pero la historia, a pesar de ser un tema tan fuerte, también es un tema importantísimo porque está hablando de la condición humana, en donde el lector va a ver que no tiene nada que ver tu condición, tu situación, que no son buenos los que tienen una situación económica peor o mejor, sino que la vida y el ser humano puede ser de distintas formas. Entonces, cuando tú le acercas con un texto de calidad a un lector, a un pequeño lector, un texto que podríamos decirlo, entre comillas, muy duro, el libro toma otra dimensión. Y bueno, pues eso es lo que buscamos en El Naranjo. Hay una pregunta que me imagino que les habrán hecho muchas veces a ti, Maribel, y a Lorenzo, y a Ana Laura, y quisiera que me la trataran de responder de forma concisa. ¿Tienen un libro delante, un manuscrito, un libro en otro idioma? ¿Lo están valorando? ¿Y qué las hace decir, este sí, este no? Primero, la calidad literaria. ¿Sí? O sea, si es un texto literario de calidad, o que al menos yo lo considere que tiene la calidad, o y el grupo con el que platicamos, ese ya es un punto a favor. Pero luego, si la temática es una temática que normalmente ha sido comprometida y delegada y que falta como esa que yo considero que es una necesidad dar a conocer y acercar a los lectores esa obra, esa de inmediato. De inmediato decimos que sí. Yo podría decirles que de varios de los libros que hemos publicado, y casi todos ellos que han sido premiados, son textos que a la lectura de inmediato sé que lo voy a publicar. O sea que no doy vuelta, son pocos textos, muy pocos textos que después de dar muchas vueltas, decido que se van a publicar. Prácticamente los que hemos publicado, saben, somos una editorial muy pequeña, nuestro grupo de lectores, pues somos 3 personas, 4, yo tengo la última palabra siempre. Son obras que desde que las leí la primera vez, sé que son buenas y que las quiero publicar. Por eso a veces tardamos tanto de que decimos que sí vamos a publicar un texto hasta convertirlo en un libro, porque además cada libro lo trabajamos meses y meses, con un diálogo muy intenso con el ilustrador y con los autores también, a los que siempre suelo compartirles los avances de cómo va la edición. Maribel, Ana Laura nos decía que ella, por supuesto, tiene la última palabra, pero en tu caso, me pregunto, ¿la última palabra tienen que ser un consenso entre Lorenzo y tú? ¿Siempre están de acuerdo en este sí o este no? ¿O a veces...? No, además no somos 2, somos 3 a decidir. Somos 3 a decidir. Normalmente lo que estamos publicando coincidimos los 3. Lorenzo tiene un gusto, si cabe, más exquisito, más estricto. Nosotras, Esther y yo, quizá publicaríamos más libros de los que publicamos, pero como hay que seleccionar tanto, o sea, lo primero es la calidad, literaria y estética, por supuesto. El tema influye, ¿cómo no? A veces nos ofrecen libros con una temática que ya tenemos muchos con esa temática. No necesariamente tenemos que publicar libros de temática dura. Ahí también tenemos libros de humor, hay libros... Buscamos aportar algo nuevo y pensamos siempre, ¿y si no saco este libro? ¿Qué pasa? ¿Qué se pierde? ¿Se pierde algo? Pues no, hay muchos libros superfluos. Entonces tenemos que afinar mucho
afinar mucho porque publicamos muy poco, reeditamos bastante, pero publicamos una media de 12 títulos al año nada más de novedades. El catálogo nos está definiendo, o sea, nuestras señas de identidad es el catálogo. Todo editor se define por su catálogo, entonces ese catálogo tiene que ser muy cuidado. Tenemos que cuidar mucho ese catálogo para poder no despistar a los lectores. O sea, tenemos una línea y no podemos salirnos de esa línea. Somos fácilmente reconocibles, nuestros libros se reconocen fácilmente por la línea de edición que tenemos. El dar bandazos de aquí a allá no nos conduce a ninguna parte. Claro que te gustaría que algún libro pues, se vendiera muchísimo, pero tampoco es lo que buscamos. Buscamos vivir con lo que hacemos y disfrutar con ello y poder ayudar a quien lo necesite con nuestros libros. Tenemos experiencias muy bonitas que nos cuentan algunos lectores de algunos libros nuestros, entonces eso nos satisface. Sí, y para el Naranjo, la verdad, otro tema que para mí es muy importante es cómo nos convertimos en un agente de cultura. Sabemos que la lectura es muy, muy importante, que es un acto íntimo y que cada lector tomará de cada historia lo que consideren más, no sé, que les llegue, que les permita también ir abriendo otras puertas para poder convivir y, no sé, y que puedan hacerse más sociables, con más comunidad. Entonces, pues yo no pienso nunca en que si me va a dar mucho dinero, que sí pienso que es importante que el libro llegue a más lectores. Y lo que sí veo ahora en nuestro catálogo de 135 libros más o menos vivos o que hemos editado, pues prácticamente todos están vivos, es decir, se siguen reimprimiendo. Apenas estamos festejando que no lo hacíamos, pero ahora lo vamos a hacer, de la novela de Copo de Algodón de María García Esperón, en donde llegamos a los 50.000 ejemplares que se han vendido, ya sea para las bibliotecas y para las ediciones que hacemos nosotros directamente. Entonces dices, vale la pena y que sepan los lectores que esta novela histórica, en donde es una incursión muy afortunada que hace esta autora, y que permite conocer y descubrir un poco y generar esta inquietud por la historia de México, haya tenido tantos lectores. O las obras que tenemos de María García Esperón, que son los diccionarios, ¿no? 3 diccionarios que también han tenido mucho éxito, pero también le imprimimos un sello distinto a esa edición. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando cómo hacer que nuestro catálogo, lo que decías, Maribel, tenga todo un sentido y responda a cada libro a la línea editorial que hemos ido construyendo poco a poco. Entonces, de leyendas hay muchísimos libros y yo decía, ¿cómo lo voy a abordar? Y llegaba un proyecto y otro y ninguno me satisfacía, hasta que de repente se nos encendió estos diccionarios de mitos, primero los griegos y después mitos y leyendas de América y luego de Asia. Y entonces, ¿qué haces? Pues juntas con un formato muy agradable, con una ilustradora fantástica como Amanda Mijangos, con un atrevimiento de una portada con suaje, de tal suerte que sea una obra que sí que se necesita, que la gente busca, pero que tú le imprimes un sello diferente. Y entonces, si vamos, vemos de la poesía, ¿no? En el caso del Naranjo, pues todos los libros que tenemos de María Baranda. Y empezamos a ver que Arrullo, bueno, pues Arrullo también, de nuestras ediciones, pues ya lleva muchísimos ejemplares vendidos, que hay personas que nos dicen, ay, ustedes son la editorial de Arrullo. Y en fin, como que va siendo construir un catálogo, pues lleva mucho tiempo, mucha dedicación y también mucha pasión. Y yo siempre digo, mucho corazón para hacer lo que uno quiere
y no ceder, porque siempre hay alternativas que pareciera tentadoras, y yo en eso sí creo que me he conservado, o sea, es algo como importante, y creo que lo mejor es cómo tienes obras que al paso del tiempo, como decía, sigan siendo y se vuelvan clásicos. Yo estoy segura que varios de los libros que están en el Naranjo, así como ya de Logués, es evidente que tienen muchos clásicos. Nosotros vamos a tener varios libros clásicos, en este caso clásicos de la literatura mexicana, y eso me llena de mucho orgullo. Podríamos estar conversando mucho más tiempo, pero yo quiero cerrar el diálogo haciéndoles una pregunta. ¿Qué es para ustedes un libro? Lo es todo. Lo es todo. En un libro se contiene la vida, se contiene todo. Un libro ayuda a pensar, un libro te puede hacer feliz, un libro te comunica con otro ser, un libro te narra tu historia, la historia de la humanidad, de dónde venimos, a dónde vamos. Un libro, si tienes un libro no estás solo. Un libro lo es todo. Podría seguir diciendo cosas, pero no tiene mucho sentido. Seguro que coincidís conmigo. Sí. El primer libro me lo leyó mi abuelo. Yo aprendí a leer en el regazo de mi abuelo cuando tenía 3 años. Entonces, para mí el libro es un ser mágico y forma parte de mí, de mi vida. El día que no pueda leer porque no tenga vista, pues será el día más desgraciado. Espero que no ocurra nunca. Sí, el libro es todo, lo dijiste, Maribel. El libro es sueño, el libro es esperanza, el libro es comunicación, el libro es ventana. El libro abre esperanza. El libro permite comunicarnos. Aunque la lectura pues, es un acto íntimo y nadie va a leer las mismas líneas y tener los mismos pensamientos o las mismas reflexiones. Y yo creo que eso es lo que hace maravilloso, sobre todo cuando pensamos en que queremos un mundo diferente, en donde queremos un mundo en donde la gente sea tolerante, que los niños, los adultos, y esos adultos que ahora nos llevan a tropiezos y dan bandazos, están dirigiendo el mundo, deberían de pensar en lo que un libro da y hacia dónde queremos llevar el mundo. Entonces el libro te abre esas puertas y te abre muchísimas posibilidades de gozo interno, íntimo, brutalmente íntimo, y también un libro, aparte de las letras, yo creo que es muy importante que estéticamente sea muy hermoso, que puedas leerlo con la pausa suficiente de una tipografía agradable y ese aire que te permite respirar y esas imágenes que te permiten también crear en tu mente nuevos paradigmas. Para mí eso es el libro. Muchas gracias por sus palabras. Yo quisiera ahora mostrar las cubiertas de algunos libros. Son libros de Logués y del Naranjo que han recibido el premio Fundación Cuatro Gatos. Este es un galardón que se otorga desde el año 2014 a 20 libros sobresalientes por sus valores literarios y estéticos. Son libros que a nosotros nos gustaron mucho y que quisiéramos que fueran leídos en el mayor número de hogares, escuelas y bibliotecas. En el año 2014 se premió La guarida de las lechuzas, una novela de Antonio Ramos Revillas, ilustrada por Isidro R. Esquivel, ambos creadores mexicanos, una novela sobre los conflictos de los adolescentes en la escuela, en el hogar, y particularmente sobre la problemática de las pandillas escolares. En ese mismo año, 2014, se premió Clarice era una reina, con texto e ilustraciones del colombiano José Rosero, un álbum
libro álbum poético sobre la condición de marginados e invisibles a que la sociedad relega a algunas personas sin hogar. En el 2015, Tristania, una novela del autor mexicano Andrés Acosta, ilustrada por el ecuatoriano Marco Chamorro, una historia de zombies en clave de surrealismo, de farsa, de humor negro, protagonizada por jóvenes de hoy. En el 2017, Hermano Lobo, de los portugueses Carla Maya de Almeida, escritora, y Antonio Jorge González, ilustrador, una novela conmovedora, de gran hondura psicológica, sobre los problemas de una familia disfuncional, una historia de supervivencia, de redención, de amor. También en el año 2017, un libro álbum hermosísimo, con texto de Paula Carbonell e ilustraciones de Esther García, El más rápido. Un libro que se acerca de forma original a la problemática de los menores que se ven en la necesidad de trabajar para contribuir al sostenimiento de sus familias. En este caso es una historia ambientada en África, y cómo esos niños, pese a las circunstancias en que viven, no pierden su capacidad de soñar. En el 2019 fue premiado La Distante, un relato del mexicano Alberto Chimal, con ilustraciones de la colombiana Elizabeth Builes. Es una historia para jóvenes lectores que evoca el universo de las antiguas leyendas, una historia de amor, de gran dramatismo y mucho esmero formal, tanto en el texto como en la gráfica. Y por último, este año 2020 se premió un libro que ya se ha mencionado, Un gorrión en mis manos, de la española Mónica Rodríguez, una novela sobre el primer amor, sobre prejuicios y estereotipos que los niños heredan de los mayores, y sobre decisiones erróneas y dolorosas que se toman en un momento de la vida y de las que uno siempre se va a arrepentir. Son algunos libros de Logues y de Ediciones El Naranjo, que a lo largo de estos años han recibido el premio Fundación Cuatro Gatos y que les recomendamos de manera muy especial, aunque por supuesto las dos editoriales tienen catálogos espléndidos en los que hay libros de extraordinaria calidad. Bueno, quiero darle las gracias tanto a Maribel G. Martínez de Logues Ediciones como a Ana Laura Delgado de Ediciones El Naranjo en México por haber participado en este panel sobre las editoriales que ellas representan. Gracias a vosotros, gracias a ti, Antonio, gracias a la Fundación Cuatro Gatos por habernos permitido estar aquí, y muchas gracias a Ana Laura Delgado por toda su intervención y por sus palabras, que es una gloria oírla. No me extraña que para ella la palabra esté en la base de todo. Un abrazo para los tres y para los cuatro, para Sergio también. Bueno, pues ha sido primero que nada un placer conocerte, Maribel, cuando uno tiene la oportunidad de conocer convivir, como ahorita lo hicimos, a través de la palabra también, con una editora que admira, pues es muy gratificante. Así que de verdad, desde acá de México, pues va todo mi corazón para allá contigo. Y por supuesto, pues mi agradecimiento infinito a la Fundación Cuatro Gatos, a Antonio Orlando, quien también es autor del Naranjo, así como para Sergio, que también es otro autor de Ediciones El Naranjo, y por supuesto también para la Feria de Miami, quien está atrás de toda esta posibilidad de reunirnos a los editores para que podamos compartir. Y por supuesto,
Gracias a los que nos escucharon con tanta paciencia. Ojalá Muchas gracias a los que nos escucharon, a ustedes, por acompañarnos en este panel del 7º Seminario de Literatura Infantil y Lectura, presentado por la Feria del Libro de Miami y la Fundación Cuatro Gatos. Gracias a todos.